6 neuronas. Un modelo neuronal trata de simular cómo están organizadas las neuronas en el cerebro, en este caso el cerebro humano. Es un modelo que aprende a relacionar los componentes, los datos, que son las entradas, y proporcionar un sistema de salida, que pueden ser hacer regresiones, es decir, correlacionar las variables, o clasificarlos. Las capas ocultas corresponden, lo que aquí en amarillo, a las neuronas que van a procesar la información. Viene a ser aquella cuya función es buscar relaciones. Se puede afectar el número de capas, se puede afectar el número de neuronas por capas, así como la tasa de flujo de información entre cada una de ellas. Para poder iniciar, tener ideas acerca de cómo funciona una red neuronal, ¿no? Vamos a usar esta herramienta, TensorFlow. ¿No? En esta herramienta, a la izquierda, tenemos los datos. En este caso, hay dos conjuntos de datos. Están simulados con puntos azules y puntos naranjas. Este modelo de datos, esta organización de datos, es circular, concéntrica. Puede ser una cuadrangular, está organizado así los datos. Puede ser, ¿cómo se llama? Gaussiana. O puede ser en espiral. Es decir, los datos se encuentran organizados de diferentes formas, tienen una distribución distinta. El objetivo de la red neuronal, en este caso el tipo de problema, es un problema de clasificación. Es decir, la red tiene que aprender a distinguir puntos azules de puntos y para eso esta simulación tiene 4 modelos, ¿no? El modelo circular, el modelo inclusivo, el modelo gaussiano y el modelo espiral. Aparte de estos datos, este conjunto de datos son los datos. Hay una variable que es el ruido. En este caso el ruido es 0. Y sea como sea que están organizando datos en ese espacio, lo podemos distinguir. Pero si yo aumento el ruido, ustedes se pueden percatar que sigue el patrón espiral, ¿no? A medida que aumento el ruido, sigue un patrón espiral, pero los puntos se suelen sobrelapar, confundir uno sobre otro. A medida que el ruido es 0, los puntos no se sobrelapan. Llega un ruido 100, 50 y vemos que los puntos están sobrelapados, manteniendo el esquema general de la espiral. En el concéntrico, cuando el ruido es 0, notamos claramente una separación que nos permite distinguir entre puntos azules y naranjas. Pero si vamos al ruido 0, ruido 100, ruido 50, vemos que está sobresolado. El objetivo de este algoritmo de aprendizaje es poder clasificar, es decir, poder distinguir de esa nube de puntos los azules y los naranjas. Como conjunto de datos. Después tenemos las características. Los datos tienen características. Una característica puede ser bidimensional. En este caso, observamos que los puntos están distribuidos dentro de un eje de coordenadas X y Y. Y con estas características, en este caso bidimensional, el programa tiene que distinguir entre ambos categorías de puntos. Se puede poner más características igual.
para que puedan procesar. Entonces, este es el input, x1, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x por x, x1 por x2, el seno de x1, el seno de x2, características. Después viene el output, que es el cuadrado de afuera, este cuadrado, donde está a la derecha. Esa es la salida. Y en el centro tenemos las capas ocultas. Podemos regular aquí la cantidad de capas de neuronas. Voy a ponerlas en cero. En cero. Cero capas, solamente el input y el output. Y este botoncito que está en la parte superior izquierda es el botón de ejecutar. Si hago clic en ejecutar, vemos que no hay nada. No hay ningún cambio de color en el sistema. Porque no hay neuronas en el proceso. No hay neuronas en el proceso. Ahora, este es un modelo sin capas de procesamiento, es decir, sin neuronas, solamente el input y el output. Después uno puede ir agregando capas. Por defecto, añadir una capa de neuronas, es decir, una capa oculta, añade 2 neuronas. Pero con este botón podemos añadir más neuronas. Hasta 8 neuronas. Mientras más neuronas haya, va a haber mayor potencial para establecer relaciones entre las variables. Estas son X y Y. Podemos ver estas líneas entre azules y naranjas. Y es que este conjunto de datos X1, el algoritmo tiene varias decisiones. Acá tenemos 8 decisiones. Se van a las neuronas de procesamiento y estas dan una respuesta que va a ser graficada acá. En este caso de 8 neuronas, con una sola capa. Y hacemos clic acá en correr. Y puedo ver que acá, por ejemplo, en la neurona 2, ¿no? En la neurona 2, por allí esas son las líneas de decisión, se llaman, son líneas de decisión. En este caso, estos datos pasan principalmente por la neurona 2 y permite discriminar los puntos azules de la neurona 2. En la neurona 1, 2, 3, 4, 5, la neurona 6, igualmente, pero con una menor probabilidad, con 2 pesos. Vemos que la neurona 3, 4, la neurona 5, los puntos naranjas ingresan a la neurona 5 y este discierne por los puntos azules. Ahí vamos a ver. Y al correr todo el sistema, vemos que no nos permite discernir con una sola capa de neuronas los puntos azules de los puntos naranjas, porque en el fondo vemos una bandera de Perú, ¿no? Naranja, azul, naranja. Lo que deberíamos observar esta capa de fondo es que el naranja esté sobre los puntos naranjas y el azul sobre los puntos azules. Pero vemos que con una sola capa de neuronas no es posible. Y usando solamente una característica de los datos. Entonces, el juego, la tarea o el ejercicio, ¿no? Viene a ver a cuántas capas puedo añadir. Añado otra capa de neuronas. Por lo tanto, va a haber más criterios, puedo agregar más neuronas. Vamos a ponerle 2, vamos a ponerle todas. 2 capas oscuras. Y podemos ver que la línea de decisión de este acá sale una línea azul y una línea naranja. ¿No? Cuando llega esta neurona salen 2 líneas, una línea azul
cuando llega a la segunda capa, ¿no? Podemos decir que allí decide por puntos naranjas. Vamos a ver cómo corre, sale color naranja. Bueno, no nos permite discernir entre los puntos todavía, ¿no? Entre los puntos. Usando una característica. Bueno. Los modelos evolutivos de aprendizaje, ¿no? exploran enfoques adaptativos, en este caso la selección natural, los criterios de evolución que hemos visto. La evolución se maneja por selección, ¿no? Pero usar estos conceptos en la tecnología actual, en este caso la informática, para que un modelo evolutivo de aprendizaje tiene que desarrollar una regla, un sistema, una norma que le permita clasificar objetos de modo automático. En este caso, clasificar puntos rojos de puntos azules, ¿no? Predecir el valor de una variable en un sistema. Predecir un valor. Predecir, por ejemplo, de dada una expresión dada, qué oraciones puede seguir después. Entonces, a ver, la oración es mi niño. Ya, pero quiero que en base a mi niño crees un texto, no sé, misterioso. Entonces, ¿cómo completa esa frase para poder que la frase tenga una oración sentido, pero un sentido de misterio? ¿No? Para eso tiene que predecir las palabras y dentro de un contexto. O también extraer conocimiento de una base de datos. Actualmente estamos en un Big Data enorme, ¿no? Y extraer información o patrones de la base de datos ya es algo de casi de vida o muerte, porque nos permite predecir muchas cosas o conocer fenómenos sociales. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook, Instagram, de las redes, ¿no? Crean perfiles de los usuarios, es decir, extraen datos, caracteres en base a lo que el usuario navega y los comienza a caracterizar para después extraer datos y una vez que los extrae los clasifica y según eso le distribuye su propaganda, ¿no? Son los algoritmos, pero están aprendiendo de una data, la clasifican y interaccionan con ella. Están aprendiendo. Pero todos estos sistemas necesitan un modelo, un training de aprendizaje, ¿no? Del cual sacan los patrones. Pero hasta el día de hoy es así. Quizás los algoritmos cambian y ya no van a hacerlo sin entrenamiento. Ya lo hacen casi como un humano. Uno de los puntos de los algoritmos de aprendizaje, evolutivo de aprendizaje, es la clasificación. El problema de la clasificación está relacionado con separar las clases. Por ejemplo, aquí hay varones y mujeres. Tiene características. Yo utilizo una característica, por ejemplo, para separar varones y mujeres, ¿ya? Utilizo una característica. Utilizo la cantidad de brazos, la cantidad de dedos en la mano. Es una característica, pero me podrá ayudar esa característica para poder diferenciar entre hombres y varones, entre hombres y mujeres. No. Y utilizo dos características, la cantidad de ojos. No, entonces, allí viene el problema de la clasificación. El algoritmo debe identificar qué características, ¿no?, le permite discernir o separar, clasificar las clases. Hay muchas, pero cuáles ya nos permiten. En el modelo, acá estamos usando una característica y varias neuronas en capas para poder analizar una sola característica. Pero ¿qué pasaría si utilizo dos?
Es otro comportamiento, ¿cierto? ¿No? Es otro comportamiento. A ver, usemos solo para hacer cuenta. Logra distinguir a los del centro, nada más. Y ahí combinan los ataranjas de arriba y de abajo. Le he enseñado más características. Vamos dos. Ahora añado 3 características. ¿No? Y si con 3 características me logra decir si mientras más características tenga el modelo para poder clasificar este modelo. ¿No? Y eso también está en relación al número 1, la característica 2, al número de capas neuronales, en este caso con una neurona. Con una sola neurona no me logra distinguir. Hay 100 neuronas. Solamente el input y el output. Añado una neurona. En este caso 2 neuronas. A ver, añado 2 capas de neuronas, 3 capas de neuronas. Hay un mínimo, entonces, le damos cuenta de neuronas para poder hacer este modelo. Quitar 2 neuronas. Porque si yo quito una, no se logra. Con 2 neuronas, ahí no. Ahí está. Entonces le añadimos una más. 3. Es una condición, ¿no? 3 características, una capa con 3 neuronas. Y así puede haber otra combinación. Clasificar. Está relacionado con poder separar las clases. Esta no se solapa. Es una tarea central en el aprendizaje. Para poder clasificar, por ejemplo, los correos que son spam y los correos que no son spam. Spam y no spam. ¿No? O identificar imágenes como identificar gatos o perros, identificar bicicletas de carro, distinguir entre uno y otro, clasificar. Pero clasificar estas clases, las clases son las categorías, que son las que etiquetan los datos. En este caso, las clases son los puntos rojos, los puntos naranjas y los puntos azules. La separabilidad se refiere, aquí tan fácil es trazar una frontera. Una frontera. Aquí en este modelo de TensorFlow vemos una frontera azul, hay un límite blanco ahí, una frontera y después el punto la región naranja. Es decir, el software tiene que definir una frontera, un límite que nos permita distinguir entre las dos clases que estamos, o dos o más clases. Si las clases están muy mezcladas, y aquí cuando aquí estamos poniendo el ruido en 0. El ruido en 0. Las clases no están mezcladas, pero si yo aumento el ruido, ahí el problema se complica, porque las clases se mezclan. Las clases se mezclan. Quizás requieran más características. O más neuronas. Para poder distinguir uno y otro. Entonces, el ruido de los datos afecta de forma negativa, ¿no?, a la manera en la cual se pueden distinguir las clases. ¿No? A las clases. ¿A qué se refiere el ruido? A la que los datos se sobresolapan. Por ejemplo, es fácil distinguir manzanas de palmas. Un criterio básico es el color, ¿no?, rojo y verde. Pero
Ese es un ejemplo de datos sobrelapados, ¿no? Naranja amarilla. Ahí es donde el problema de clasificación se vuelve más complejo. Entonces, allí es donde mayor cantidad de redes neuronales son necesarias para poder crear más clases. La clasificación. Tengo objetos, acá hay 5 objetos, W1, W2, 3, 4, 5. Y estos objetos poseen características. Por ejemplo, acá, el objeto 5 tiene la característica 5. Característica 5. Como tiene una sola característica que es distinta a los demás, como podemos ver acá en el gráfico, entonces pertenece a una sola clase, clase 3. Acá se divide en 3 clases, 5 objetos divididos en 3 clases. El objeto 4, el objeto 3, tiene la característica X1, X2, X3, acá. El objeto 2, la misma característica, el objeto 1, la misma característica. Tanto el objeto 3, 2 y 1 tienen la misma característica. Están simbolizadas como X1, 2 y 3. Y estas forman parte de la clase 2. Parte de la clase 2. El objeto 4 tiene una característica y es el X4. Por lo tanto, este objeto está dentro de la clase acá 2, ¿no? 4, la clase 4, está con la clase 2. ¿Sí? Los objetos se clasifican según sus características en clases. Así que estas características deben ser lo más distinguibles unas de otras, que no se sobresolapen, para que tener una alta separabilidad. Ese es el problema de la clasificación. Identificar y aprender esas fronteras que se obtienen en parte de sus características. Si no hay separabilidad, el modelo no puede tomar decisiones claras, lo que afecta a su precisión. Una alta separabilidad, si las clases están claramente separadas, los algoritmos pueden lograr buenos resultados, pero si no están separadas, se sobresolapan entre ellas, los modelos tendrán más dificultad para clasificar. Entonces, aquí el problema de la clasificación es que no haya características, que las características se sobresolapen. Eso va a afectar, eso va a provocar una baja separabilidad, por lo tanto, una clasificación no eficiente. Algunas soluciones para estas situaciones de baja separabilidad viene a ser la transformación del espacio. En este caso es un espacio bidimensional. Transformar el espacio. El truco de Kernel, una estrategia. El truco de Kernel. Para transformar el espacio en el cual se encuentran los datos, para que esto sea más separado. Por ejemplo, aquí vemos en un espacio bidimensional puntos, círculos y cuadrados. Círculos verdes, cuadrados rojos. Está en el mismo plano. Bidimensional. Bajo ese criterio de X y Y no se puede separar. Pero se transforma el espacio a un espacio tridimensional. Y al cambiar el espacio tridimensional, aquí podemos ver ya tener un plano de decisión, ¿sí? Porque este plano nos va a permitir discernir entre los cuadrados y los círculos. Es un plano que está equidistante a ambos grupos de datos, y que nos permite separar de una forma distintiva. Esa transformación de un espacio de búsqueda de una dimensión a otra dimensión es lo que se llama el truco de Kernel. Aumentar la dimensionalidad, es decir, añadir más características, ya no que sea X y Y, Z, W, V, añadir más características. Mientras más características tengamos, mejor van a ser separadas las clases. Y el otro,
usar modelos complejos, como las redes neuronales. Una red neuronal simple tiene una sola capa de profundidad, pero una red neuronal profunda tiene varias capas. Usar modelos de redes neuronales profundas que aprendan relaciones complejas y no lineales. Relaciones complejas y no lineales, ¿no? Relaciones con varias capas. La estrategia del grupo de Kernel, por ejemplo, acá vemos 5 puntos en un plano, ¿no? Un punto tiene la coordenada 0,2, menos 2,0, 0,0, 1,0, 6,0, ¿no? Están en un plano. Bajo ese plano no se puede crear un plano de decisión. Es difícil crear un plano de decisión. Entonces, la estrategia del punto de Kernel viene a crear un plano que me permita separar estos dos conjuntos de datos. Conjunto de datos azules y conjunto de datos naranjas. Para eso se dice una transformación. Por ejemplo, se aumenta la dimensión en este caso. ¿Qué ocurrirá si transformamos estos puntos de forma y los situamos en un espacio de mayor dimensionalidad? Tras aplicar cierta función. Por ejemplo, podemos llevar estos puntos, menos 5, menos 2, 0, 1 y 6, a un plano de 2 dimensiones. De forma que su nueva coordenada x sea la misma coordenada, pero elevada al cuadrado. Por ejemplo, menos 5 al cuadrado 25, menos 2 al cuadrado 0, 0 al cuadrado 0. Entonces, ahora los puntos están transformados. Y los valores de y serían el cuadrado de x. Y con estas coordenadas, graficar. Así se inicia, ¿no? Y menos 5, este punto menos 5 al cuadrado es 25. Este punto menos 2 al cuadrado es 4. 0 es 0. Este era 1. 1 es 1. Y 6 es 36. Y si lo graficamos como si fuera un Y, veremos que los puntos están separados, tienen otra organización, otra estructura. Es allí, en este nuevo espacio, tal como vemos en la imagen anterior, si es posible crear una recta, que es la línea roja, esta recta roja, que separe ambos grupos de puntos. Por ejemplo, la recta roja que se muestra va a separar los puntos azules de los puntos naranjas. Este sistema lo hacen, estos algoritmos lo hacen máquinas de soporte vectorial, que hace referencia a que buscar un plano o recta que esté equidistante de los grupos de puntos y que me permitan discernir entre el conjunto de datos. Es decir, una recta que maximice la distancia en ambos grupos. Y ahí tenemos la solución. Tenemos ya una línea, un criterio que me permite separar los datos de una manera eficiente, clasificarlos. Ante el problema de clasificación, en el cual no es posible separarlos porque no hay un plano de separación, entonces se puede usar la estrategia de Kernel, ¿no? Que es crear una dimensión más con una función matemática sobre esos datos para tener otra estructura y así obtener un plano que maximice la separación entre ambos. Pero también los modelos de aprendizaje requieren predecir. El problema fundamental de la predicción está en modelar la relación entre las variables. ¿Qué tipo de relación hay entre las variables, los datos de ingreso? Una cosa es clasificar, otra cosa es predecir, como viene a ser una función de regresión. Si sabemos cómo se comportan las variables, entonces podemos saber si una variable es X, la dependiente Y, sabemos su valor.
Pero si tenemos un conjunto de datos, bastantes datos, y no sabemos cómo se relacionan ellos. No sabemos cómo se relacionan. Tenemos que buscar un modelo que me permita predecir. Y para predecir, tiene que el modelo crearme una función. Nos permite modelar la relación entre las variables de estado para obtener el valor de la variable de control. ¿Qué es una variable de estado? Son las condiciones actuales. Son los datos que tenemos disponibles, ¿no? Dentro del sistema, el conjunto de datos que tenemos, ¿no? Puede ser conjunto de temperatura, conjunto de velocidades, la población del sistema, etc. Y con esto, variables de estado, obtener un valor de la variable de control. La variable de control viene a ser lo que nosotros queremos predecir. Lo que nosotros queremos predecir. Y lo que queramos, para poder decir, tenemos que buscar la relación entre las variables. ¿Cómo se relaciona la variable de estado con la variable de control? Y esta relación está relacionada a una función. Cuando hemos visto programación genética, vimos que en programación genética evolucionan programas, ¿no? Ese sistema de algoritmos, sistema de árboles, ¿no? Que evolucionan programas. Y en programación genética evolucionan programas para optimizar una función o optimizar una serie de programas, ¿no? En este caso, en un modelo de entonces se puede usar programación genética como un modelo de aprendizaje, porque su objetivo es obtener una función que permita relacionar dos variables. En esencia, el sistema debe encontrar cómo las variables de estado influyen en la variable de control. Esta relación puede ser compleja. Puede ser polinómica al cubo, polinómica al cuadrado, con seno, etc. Puede ser compleja. O puede ser simplemente simple, una relación lineal, a x más b, ¿no? Una línea. Las soluciones típicas para los modelos de predicción vienen a ser modelos matemáticos, que se basan en principios físicos o por leyes conocidas, funciones algebraicas. Puede tener sistema de aprendizaje automático. ¿Cómo vienen a ser las redes neuronales? La entrada, que son los datos, las capas ocultas, que vienen a ser las neuronas que van a procesar la información, y la capa de salida. Estas redes neuronales aprenden esas relaciones basándose en el conjunto de datos. O la simulación. Se prueban múltiples escenarios para observar cómo las variables se comportan y afectan a la variable de control, ¿no? En este caso estamos optando por un aprendizaje autónomo, porque podemos hacer modelos matemáticos. Y se hace matemático, ustedes han hecho ya matemática, modelo de regresión, una estadística. Es una forma de solucionar el problema de la predicción, ¿no? O hacer simulaciones de algún fenómeno eléctrico, etc., no pasa en el laboratorio. Están usando un modelo de predicción. O que un software, un algoritmo, busque las relaciones entre las variables. Aprendizaje autónomo. Los elementos claves de los modelos evolutivos de aprendizaje viene a ser simular la selección natural, cosa que hemos visto, ¿no? En cada iteración o generación, las mejores soluciones son las que sobreviven, ¿no? Se trata de que estén en todas las poblaciones subsiguientes. Hay un proceso de adaptación continua, un aprendizaje autónomo. Y lo vemos en algoritmos, en un nivel básico, algoritmos genéticos, aprendizaje automático, algo muy básico cuando de la población inicial, optamos porque los mejores genotipos tienen la generación siguiente, el modelo de elitismo. ¿No? Es decir, el programa almacena las mejores soluciones ante
las siguientes iteraciones. Y lo va seleccionando, es decir, va aprendiendo. En cada generación las mejores soluciones se van quedando, hasta optar por un móvil. Se van adaptando. Porque en cada generación no tiene un resultado, va variando. Dependiendo de la condición de la variable. Y así poco a poco va cambiando los individuos según su genotipo, ese razón. Los algoritmos evolutivos no fueron diseñados para aprendizaje, no fueron creados para un modelo de aprendizaje, fueron creados para solucionar problemas de optimización, pero no para un modelo de aprendizaje. En cambio, las redes neuronales fueron creadas con ese objetivo, con el objetivo de que aprender. Pero aún así, en ambos casos,